Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa, tal como lo habíamos anunciado, y ahora pueden ver aquí en el centro del estudio. Le damos la más cordial bienvenida a Susana Chacana. Ella es doctora en estudios interculturales, egresada de la Universidad Católica de Temuco. Bienvenida, Susana, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, gracias por invitarme. Muy grato para mí estar aquí con ustedes hablando de este resultado. Así es, bueno, vamos a llegar a ese resultado, Susana, pero lo primero que queremos preguntarle es ¿qué la motiva a estudiar en la Universidad Católica de Temuco, a hacer este doctorado en estudios interculturales, que además tiene un gran prestigio a nivel nacional? Entendemos que además usted se mueve, se desarrolla profesionalmente en el ámbito cultural, así que es muy importante también esto, ¿no? Hay una relación muy directa entre lo que yo he hecho dentro del museo con la necesidad de nutrirme y de prepararme mejor respecto a los desafíos interculturales de esta región. Así que hay un contexto de necesidades de diálogo intercultural que me motiva, y también hay un proceso de investigación que yo he ido desarrollando dentro del museo, que es la línea de investigación ligada a las colecciones textiles. Ajá. Entonces hay un contexto global, hay un contexto regional de necesidades, como les decía, de reconocimiento entre las diversas culturas que ocupamos este territorio. Y además mi labor educativa también así lo denota y lo exige, por cuanto los visitantes buscan en el museo distintas realidades y hay distintas interpretaciones y narrativas que confluyen ahí en el Museo Regional de la Araucanía. Y bueno, como les contaba, yo desde el 2012, 2013, más o menos, que vengo desarrollando una línea de investigación respecto a la textilería mapuche, a través de proyectos de investigación patrimonial que se llaman FIVE. Uno postula dentro del Servicio al Patrimonio al que pertenece el Museo Regional de la Araucanía, se postula como investigadora interna, y bueno, se gana o no se gana. Y yo me he ido ganando varios proyectos con la colección de fajas textiles, tanto en el reconocimiento de su diversidad, al ser un artefacto que tiene una potencia en términos de comunicación, de identificadores de realidades diversas dentro de las mujeres y bueno, de protección del vientre materno, tener un sentido de pertenencia, de familia y de comunicación de sus realidades de tipos de mujeres, de roles y de realidades territoriales. Entonces, posteriormente también investigué la textilería desde la perspectiva de los tintes naturales, y siempre desde una mirada tanto etnohistórica e histórica, más el trabajo con las mujeres. De hecho, el entrar al área educativa y conectarme con las mujeres textileras mapuche me abrió este puente entre el pasado, el presente y ojalá el futuro, obviamente, que estamos mirando esta perspectiva del pasado para fortalecer, y por eso también el título del libro, que resume todos estos años de investigación en una línea ligada al macún o al poncho, que se llama El poder textil de las mujeres del Gulumá. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, el doctorado me dio una amplitud en términos teóricos, me dio profundidad también, me dio un nivel de reflexión que
que era necesaria porque yo venía ya trabajando estas investigaciones puntuales y bueno, fue el paso científico que había que dar para lograr lo que ahora estoy logrando, que tiene que ver con un libro serio y profundo que desde la perspectiva del intercambio y del poder de las mujeres no había sido desarrollado, porque no existe una historia de la textilería mapuche, entonces había que buscarla y yo creo que estoy contribuyendo a una mirada específica y profunda acerca del rol de la mujer en torno a esta gran producción textil. Las mujeres han sido grandes productoras desde hace mucho tiempo. Atribuyo a ella en gran parte el poder territorial del dominio del Gualmapu mapuche, porque al producir un textil e intercambiarlo estás generando un intercambio por ganado, por ejemplo, o por platería. Entonces el acento y la historia en general ha sido más bien de tipo androcéntrica, ¿no? Donde se exalta el poder del hombre. Y aquí he querido poner la nota en la mujer. Y en este proceso investigativo, justamente para escribir este libro, del cual recién nos comentaba, ¿cuáles fueron los elementos quizás más destacados o cruciales en el camino con los que se encontró? Bueno, la dificultad. La dificultad de rastrear a la mujer en la historia. Muchos de los elementos que yo fui tomando aparecieron a pie de página. Yeah. Y fue extraño porque connotados historiadores le dan un rol fundamental a la textilería en el dominio del territorio, en esto de tener un gran poder económico. La sociedad mapuche vivió un poder de esplendor más o menos entre 1750 y 1850, 1860 se nota, tal vez se fue preparando de a poco, ¿no? Y dentro de eso, como les decía, la textilería que se intercambia es fundamental. Y entonces estos historiadores, que yo comienzo en un capítulo a hablar de esas perspectivas sociales y territoriales de historiadores clásicos en Chile, y buscando en ellos esa verdad histórica respecto a la presencia femenina, y vas apareciendo de a poquito y se va configurando en el reconocimiento que ellas merecen. ¿Y cuál es su base teórica para obtener esta información? Porque imagino que es un compilado, un compendio de muchos documentos históricos. Exacto, usted que también, sí, fuentes directas, indirectas. Exacto. ¿Cómo llega a nutrirse de tantos elementos, Susana, para llegar a finalmente una publicación? Yo propongo un modelo de investigación. Yeah. Que está en el libro, que es multidimensional y con una base territorial. Entonces inicio el reconocimiento del territorio y de su amplitud. Si bien es cierto, mi mirada es desde el Gulumapu, que es desde este lado del territorio mapuche, observo desde este lado la trayectoria mapuche desde la perspectiva histórica de la ocupación del gran territorio Gualmapu, que es gran parte del sur de Argentina y gran parte del sur de Chile. Y como les decía, lo observo desde los mismos historiadores, y su forma de ver el territorio es bien distinta entre unos y otros. Algunos la ven como una red, por ejemplo, de intercambio. Eso como una perspectiva, entre comillas, más actual. Y me remito también a las fuentes directas que tienen que ver con los cronistas. Empiezo como a identificar cómo veían el textil mapuche y específicamente el macún en la presencia de la vestimenta de los mapuches. Y así, por ejemplo, se
se va transparentando la presencia, se va afirmando la presencia del macum en el sur de Chile. Principalmente empiezan a hablar de macum primero y luego de poncho. Entonces visualizo que en una misma prenda tiene dos conceptos al menos. Y una es mucho más al interior de la sociedad mapuche y los cronistas observan que los mapuches se visten para ciertas ocasiones de gala y se van a destacar por sus vistosos colores. Entonces ellos identifican inicialmente una prenda de vestir ancha, muy holgada, muy práctica para cabalgar, con una abertura central que es corta y otra más larga. Entonces se van presentando en estos textos la presencia de la vestimenta como algo fundamental para la vida cotidiana y para la vida ritual o ceremonial. Y así voy nutriendo mi investigación de estas fuentes más directas y otras indirectas que tienen que ver con los historiadores, como les comentaba. Si nos posicionamos, Susana, en el siglo XVIII-XIX, en este periodo también histórico para nuestra Araucanía, dentro de sus investigaciones, ¿qué es lo que más rescataría? Bueno, como planteaba que es un modelo multidimensional, voy dividiendo para luego interrelacionar. Como desde una perspectiva también metodológica y didáctica para lograr entrar en esta complejidad, voy identificando elementos ligados al comercio, elementos ligados a las técnicas, como les decía, en una base territorial, elementos que tienen que ver con el uso o no uso de las prendas, también con efectos políticos directos del gran poder económico mapuche. Entonces, bueno, como les comentaba, identifico esa dificultad de rastrear la presencia femenina, pero paralelamente a ello, algunos historiadores coloniales, como también personajes del ejército, de los soldados como Carballo Goyeneche. Ellos identifican una gran producción textil y las cifras son notables. Entonces logro unir esas cifras con esa ausencia y ahí no me calza. Entonces ahí donde yo intento comprender cuál es la razón por la cual esas cifras tan altas no calzan con la poca información que existe. Y claro, se identifica que para el Imperio Español era un tema fundamental eliminar la textilería mapuche. Y ahí hay un capítulo que se llama La guerra contra el textil mapuche, que es una guerra económica. Bueno, también una violencia explícita sobre la sociedad, todo lo que es la guerra de Arauco con sus malocas y malones, pero la perspectiva que tiene que ver directamente con el textil, y ahí hay un rol también importante de la Iglesia respecto a que se propone hacer en cada pueblo un telar semi-industrial. Y al menos 2 telares semi-industriales podrían combatir el poder textil que es más artesanal. ¿Dónde se puede encontrar el libro para todos quienes estén interesados?
Bueno, va a haber una edición online que se va a descargar desde la página de la Subdirección de Investigación del Servicio del Patrimonio, porque este libro fue editado... ¿Se le puede mostrar la pantalla, Sí, Susana? Muy bien. Sí. Aquí hay una imagen que es de las textileras de Cholchol. Ajá. Ellas siguen haciendo el macún de lonco o de cacique, que se le llamaba también, o charican macún. Es una manta amarrada con una técnica muy antigua que implica un teñido por reserva, y es la que nosotros conocemos habitualmente, sí, que es la manta con la cruz escalonada. Se puede ver mucho también todavía en la Sectoferia Pinto y sectores rurales también, sí. De toda nuestra región de la Araucanía principalmente, sí. ¿No, Susana? Sí, claro, se bordea acostado y luego se para y se comienza a tejer después que está teñido. Entonces, bueno, yo quise poner esta fotografía en la portada del libro porque aquí están amarrando con plástico. No con la amarra tradicional de la lanita. Y eso es por las carencias que hay hoy en día, claro. El acceso a la materia prima. Materias primas como existían antes. Vamos a... Y se llama, bueno, el poder textil de las mujeres del Gulumapu, por esto que les comentaba de la gran importancia de la producción, de ser grandes productoras. Y el intercambio del macún es una de las vías en las que yo me inserto en el siglo XVIII y XIX. Y propongo incluso que en el siglo XIX la sociedad mapuche es una sociedad textil ganadera, más que otras áreas de la economía, dominan la textilería y el ganado. Y hacia el siglo XIX, por condiciones de transformaciones capitalistas que se dan en este territorio, se va a transformar en una sociedad de tipo ganadera textil. Porque el textil va a vivir procesos de cambio muy interesantes que aquí también se explicitan respecto a la llegada de textiles de otros territorios. Interesante esta mirada. Queremos agradecerle, Susana, por el tiempo también, por la manera de explicarnos con detalle de qué trata también esta publicación, que va a estar disponible, eso le estamos comentando, ¿no? Para que todos podamos acceder a ella y ver también un pedacito de nuestra historia reflejado en este trabajo investigativo, que le agradecemos por haber venido a compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sí, los invito a leer esta mirada tal vez un poco distinta respecto a otras. Es la idea de investigar, hacer un aporte. Hacer un aporte a nuestra sociedad también para comprender de mejor manera nuestra historia como región de la Araucanía, como país también. Muchas gracias por acompañarnos, Susana. Con esta conversación cerramos entonces este bloque del Pauta Informativa. Nos vamos a la pausa, volvemos en breve para seguir con más información.